Y empezamos. Bien, los que falten de sus cámaras, por favor, si las pueden ir prendiendo, no importa que estén en pijama o estén a medio despertar, que lo importante es que yo también los vea. Bien, rapidísimo me presento, mi nombre es Adrián Arellano Regino, evidentemente soy hermano de su profesor, trabajamos, litigamos en el mismo despacho y obviamente tengo una preferencia por la materia penal y los derechos humanos, ¿no? Estuvimos trabajando en la Corte Interamericana un rato por allá en San José, Costa Rica, y ahorita estamos pues dedicándonos de lleno con el litigio en materia penal. Entonces, hablaremos sobre el tema del Ministerio Público el día de hoy y cualquier duda, cualquier situación que tengan, cualquier comentario que quieran realizar, siéntanse en la libertad de abrir su micrófono e interrumpir y preguntar sin mayor problema. Entonces, en la medida de lo posible, reitero, los que puedan ir prendiendo sus cámaras, estaría estupendo. Bien. Con respecto a la figura del Ministerio Público, quisiera saber, no sé, Quintero Villarce, ¿qué idea tienes respecto del Ministerio Público, la figura del Ministerio Público, su trascendencia en el sistema penal acusatorio? Por favor. Sí, buenos días. Me parece que el Gracias. Ministerio Público sirve para toda la sociedad, para que ahí hagamos nuestras denuncias en caso de algún abuso que se cometa hacia nuestra persona. Ok. Santiago Chávez. Sí, buenos días. Bueno, Adiós. acerca del Ministerio Público, pues es una institución importantísima para toda la sociedad. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se sustenta el derecho penal. Y pues tengo entendido que su regulación a nivel constitucional está en el artículo 21 de nuestra Constitución. Ok, bien. Muchas gracias, Santiago. Sánchez Orihuela. Sí, ¿Qué opinión o qué conocimiento tienes acerca de la figura del Ministerio Público? pues que es importante porque ahí se reciben las denuncias y posteriormente se clasifican ya al área perteneciente de cada delito. Por ejemplo, la Fiscalía de Delitos Sexuales, de Delitos Administrativos, y ya de ahí se canalizan a una área especializada. Perfecto, bien. Pues efectivamente creo que no hay una trascendencia complicada de entender qué es el Ministerio Público, como bien lo establecía su compañero Santiago. El Ministerio Público tiene su creación constitucional desde el artículo 21. Ahí en ese artículo vamos a encontrar el fundamento y creación de la institución del Ministerio Público, y en ese artículo establece cuál es su finalidad como autoridad autónoma, que eso debemos de entenderlo, que debe de ser preciso para ustedes entender que la institución del Ministerio Público es un ente regulado, evidentemente autónomo por parte del Estado, que tiene como finalidad investigar, recabar datos de prueba, medios de prueba, con la finalidad de cumplir lo establecido en el artículo 20, apartado A, fracción primera, apartado A de la Constitución, que es el esclarecimiento de los hechos como objetivo del sistema penal acusatorio. Entonces, si partimos de esta idea que el Ministerio Público tiene como finalidad investigar, es la que va a tener, entre comillas, el monopolio de la investigación. ¿Por qué cambió estas palabras cuando vino la reforma del 2008? No sé si ustedes llegaron a escuchar que hablaban sobre el famoso monopolio del Ministerio Público, y con la transición de la reforma del 2008 que viene a cambiar el sistema penal, dice, bueno, el Ministerio Público ya no tiene el monopolio de la investigación. En realidad y de manera práctica, el Ministerio Público sigue teniendo el monopolio de la investigación. Sin embargo, se creó o se generó esta diferenciación porque se creó la famosa
investigación por particulares, que realmente en la práctica ha sido complicado llevarla a cabo y es muy compleja y entre comillas sigue siendo parte del Ministerio Público la tarea de investigar. ¿Por qué? Porque la investigación por particulares implica que cada uno de nosotros podemos investigar con relación a ciertos delitos de cuantía menor, pero posteriormente cuando tengamos nuestro archivo, nuestro expediente, podemos acudir al juez de control y quien seguirá investigando es el Ministerio Público. Entonces, de manera práctica, el Ministerio Público sigue siendo la autoridad encargada de la investigación. Y el artículo 21 nos habla sobre que esa investigación será desplegada gracias a los auxiliares que va a tener el Ministerio Público, principalmente policía, cuerpos de investigación y peritos, que son partes que van a formar conforme el Código Nacional de Procedimientos Penales, que van a ser partes del propio procedimiento. Testigos, policías, peritos, entre otros. Entonces, el Ministerio Público, partimos de la premisa que será el encargado de poder llevar a cabo las investigaciones de los hechos delictivos, única y exclusivamente de hechos delictivos. ¿Cómo vamos a saber estas conductas? Pues evidentemente acudimos a los códigos tanto federal como locales que nos van a establecer cuáles son las conductas delictivas. Y aquí parto de esta base que como el 21 constitucional establece la creación de esta institución, se ha generado cierto debate respecto de a qué autoridad pertenecía, o a qué poder, mejor dicho, pertenecía el Ministerio Público. Anteriormente, el Ministerio Público pertenecía al Poder Ejecutivo. El poder Ejecutivo partía de la administración y entonces era independiente del Poder Judicial. Sin embargo, con las reformas que se fueron realizando y la creación de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, así como de las locales, se generó la idea de que las fiscalías serán entes autónomos y esto quiere decir que serán independientes de cualquier poder, tendrán presupuesto propio y la organización que la propia ley determine a través del fiscal general de la República o a través del fiscal general de local, ¿no? Entonces partimos de esta idea, tenemos dos figuras de ámbito competencial, que es el federal y el local. Tenemos ministerios públicos federales, ministerios públicos locales, que van a estar determinados evidentemente por los delitos que son de la competencia federal y delitos de la competencia local, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen cuáles son los delitos que deben de ser del orden federal, ¿vale? Entonces, vamos a tener la creación, evidentemente, del Ministerio Público Federal y del Ministerio Público Local. Y el Ministerio Público Local tendrá las mismas facultades que tiene el Ministerio Público Federal. Evidentemente, esto atiende solamente a la diferenciación de las competencias que vamos a tener en el día a día respecto de los tipos penales que se tienen que investigar. Entonces, partiendo de esta premisa, sabemos que el Ministerio Público tiene como finalidad recabar datos de prueba a través de actos de investigación conforme el 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el 216 nos establece la finalidad de llevar a cabo actos de investigación. Estos actos de investigación se dividen y vamos a entenderlos como aquellos que van a tener autorización judicial y aquellos que no tienen autorización judicial. Eso los va a establecer el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos va a diferenciar sobre aquellos que necesitan forzosamente parte y póngale como punto verde por parte del juez que va a ser el encargado de controlar la investigación. Bien. Anteriormente trataré de hacer más o menos una diferenciación de lo que era el Ministerio Público en el sistema anterior y el Ministerio Público hoy en día. En primer momento les señalaba, tenemos este cambio respecto del monopolio de la investigación y yo más que monopolio de la investigación hablaría sobre la independencia del Ministerio Público en el sistema penal acusatorio. ¿Por qué?
Anteriormente, el Ministerio Público podría llevar a cabo cualquier acto de investigación de manera arbitraria. Te podría decir a ti como parte, ya seas víctima o imputado, te podría establecer si era procedente o no llevar a cabo los actos de investigación que se le proponían o en el anterior sistema que se le denominaban diligencias. Entonces, tú como víctima o como imputado acudías al Ministerio Público y le decías, señor Ministerio Público, necesito que recabe la entrevista, en ese entonces declaración, de Pelito Pérez. Y entonces lo que hacía el Ministerio Público te decía, bueno, pues a mí no me es importante recabar esa diligencia, por lo tanto te niego tu petición. Tú como parte no tenías posibilidad de llevar a cabo una impugnación, entre comillas, ante esa determinación. Estaba el juicio de amparo, pero el juicio de amparo se generaba un poco más prolongado. Entonces, el Ministerio Público no podemos hablar de la trascendencia que va a tener en este nuevo sistema sin hablar de la participación del juez de control con el Ministerio Público. Y la creación del juez de control con el Ministerio Público genera una igualdad, que es lo que busca, según la exposición de motivos de la reforma del 2008, lo que busca es generar igualdad entre las partes. Y entonces, en esta igualdad entre las partes, el juez de control, que será el encargado de supervisar, de controlar, de proteger y de salvaguardar los derechos de ambas partes, tanto de imputado como de víctima, será el encargado de poder generar posiblemente los equilibrios entre el sistema penal. ¿Por qué? Si tú como imputado o como víctima necesitas hoy en día un acto de investigación y le dices, Ministerio Público, necesito un acto de investigación que realices la inspección en lugar de los hechos en tal lugar. Y entonces el Ministerio Público te dice, pues no lo voy a hacer porque me parece excesivo, etcétera. Tú ya tienes la posibilidad de acudir ante el juez de control para que el juez de control realice una inspección a través de una audiencia que se va a realizar, que va a convocar tanto al Ministerio Público como a la víctima o a quien pida esa solicitud y desahogará este debate a través del principio de contradicción conforme el Código Nacional de Procedimientos Penales, que me parece que es el artículo 5º del artículo del Código Nacional. Entonces, con base en ello, se va generando un equilibrio. ¿Por qué? Porque el juez analizará si efectivamente lo que dictó el Ministerio Público es correcto o no, y por lo tanto, si es que tiene la razón la persona que solicita el acto de investigación, pues le ordenará al Ministerio Público acatar el acto de investigación solicitado para los fines por los cuales lo solicitó. Esto es, el sistema penal abre una brecha de equilibrios procesales en los cuales ya no solamente depende de la decisión del Ministerio Público la investigación, sino que hoy en día tanto el asesor jurídico y el defensor, que es ahí la importancia de sus papeles en el sistema penal, es tener si eres asesor, tener una representación activa, y si eres defensor, tener una defensa activa en cuanto a estar impugnando posiblemente las determinaciones del Ministerio Público. ¿Sí? Y entonces ya tienes una posibilidad de acudir a un juez de control, solicitar un acto de investigación y entonces que le requieran al Ministerio Público realizar ese acto de investigación que se le está solicitando. Entonces, por esta primera parte advierto y así lo quiero expresar, podemos entender que el Ministerio Público ha cambiado, sí, ¿por qué? Porque el Ministerio Público ya no tiene la última voz o la última decisión respecto de la conducción de la investigación. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos una probabilidad de poder impugnar las determinaciones del Ministerio Público para realizar los actos de investigación necesarios. Bien. ¿Cuál es la finalidad de la investigación de un hecho delictivo? Reyes, Bernacho, Ana Karen, ¿cuál es la finalidad de la investigación? Me imagino que la finalidad de la investigación será corroborar si los hechos son
bueno, si merecen una pena de castigo en el caso de que se haya cometido un delito y si no, pues la deslindación de aquella persona imputada. Ok. Pamela Flores Vázquez, no sé si andas por ahí. Sí, aquí estoy. ¿Cuál crees que sea o cuál es el objetivo de la investigación que despliega el Ministerio Público? Pues creo que de igual manera es investigar. Si, por ejemplo, si alguien pone una denuncia, es averiguar si, bueno, si realmente sucedió y cómo fueron que sucedieron los hechos para así poner una sanción. Ok. ¿Alguien tiene un punto de vista diferente? ¿O todos coinciden con que es justo llevar a cabo una investigación para poder determinar las responsabilidades conforme al delito que se investigue? ¿Nadie? Bien. Vámonos al artículo 20, ¿sí? Fracción A, apartado A, fracción primera. Y quien lo tenga, lo lee, por favor. Artículo 20 de la Constitución, apartado A, fracción primera. Yo ya lo tengo, maestro. Adelante. Artículo 20, apartado A, fracción primera. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Perfecto. Entonces, conforme al artículo 20, que es base constitucional, tenemos entendido que la investigación de los hechos que va a cargo del Ministerio Público conforme al 21 constitucional tiene 4 objetivos. 1, esclarecimiento de los hechos. ¿Cómo va a esclarecer los hechos? Evidentemente buscando lo que anteriormente se le denominaba buscar la verdad o obtener la verdad. ¿Por qué cambió ese concepto a esclarecimiento de los hechos? Porque incluso los legisladores y las problemáticas sociales generaban el siguiente debate. ¿Realmente a través de las investigaciones se obtiene la verdad? Y era lo que muchos se preguntaban, decían, posiblemente no se obtenga la verdad, pero se esclarecen cómo sucedieron los hechos. Y entonces ese se esclarecen fue la línea que marcó este precedente que cambió la redacción de la Constitución en la reforma del 2008. Entonces, hoy en día ya no podemos hablar de la búsqueda de la verdad. El proceso penal no busca la verdad, no busca encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque es un tema un poco más dogmático en el cual hablan sobre que la verdad es algo que no queda duda y generalmente el proceso penal no crea una certeza completa de cómo es que fueron las cosas. Entonces se busca que el esclarecimiento de los hechos. ¿Y cómo esclareces los hechos? Evidentemente construyendo los mismos a través de testigos, a través de peritos y a través de todos los actos de investigación desplegados por el Ministerio Público. Entonces, en primer momento, tenemos como objetivo de la investigación esclarecer los hechos. El segundo, proteger al inocente. Y proteger al inocente no indica o no significa simplemente respetar la presunción de inocencia, que recordemos que la presunción de inocencia es un principio que rige a las autoridades del proceso penal. No es una prerrogativa en favor del imputado, sino un principio que debe regir durante el inicio y la culminación del proceso penal para el imputado con relación a los hechos que se le pretenden atribuir. Entonces, proteger al inocente significa buscar ese estándar de prueba con la finalidad de no condenar a una persona que no debiese condenarse, y de ahí deviene el famoso, esta vertiente de la famosa frase que seguramente ustedes conocen, más allá de toda duda razonable. No se le puede condenar a una persona que es inocente. Entonces, de este apartado es que surge este estándar de prueba en el cual buscará condenar a la persona realmente responsable y en caso de duda, absolver. Es por eso que se denomina proteger al inocente
para no condenarlo, no someterlo a un proceso en el cual no existen pruebas que presuman su responsabilidad. Segundo, procurar que el culpable no quede impune tiene relación con el anterior objetivo, que busca efectivamente a través de una investigación eficiente llevar a cabo esta condena a la persona que realmente cometió el hecho ilícito y que resulta responsable de los hechos que se le imputan. Y por último, que creo es la gran diferencia en el anterior a este nuevo sistema, que es la reparación del daño, procurar que los daños se reparen. Y esta reparación del daño la vamos a tener como premisa mayor en el proceso penal acusatorio, que tendrá como finalidad la denuncia o la querella, esa reparación del daño. Y la reparación del daño, ¿cómo se debe de entender? Según el artículo 5º de la Ley General de Víctimas, nos habla que la reparación del daño debe de ser una reparación integral. Y esta reparación integral tiene como finalidad restituir a la víctima de los hechos de los cuales fue objeto, producto de la conducta delictiva. Y el restituir a la víctima de manera integral significa tratar de llevar su esfera jurídica al momento anterior del hecho ilícito. Y obviamente reparar todo lo que lo que surgió a partir del hecho delictivo. Por eso es que en la Ley General de Víctimas habla que la reparación integral contempla los gastos que se erogan derivado del proceso penal como víctima, porque el hecho de que el Estado te diga que efectivamente el proceso penal, que las instituciones de la Fiscalía son gratuitas, no significa que el proceso sea gratuito. Peritos públicos, evidentemente sí, pero el hecho de erogar gastos como los traslados de las víctimas, como tal vez alguna operación que no te la pueda dar la propia institución, entre otras cosas, todo eso forma parte de la reparación del daño en favor de la víctima que deberá ser tomado en cuenta para poder llevar a cabo una sentencia y en esa sentencia obtener la reparación del daño en favor de la víctima. ¿Y quién va a pagar esa reparación del daño? Evidentemente la persona que resulte responsable del hecho ilícito que se le atribuye. ¿Sí? Entonces, una reparación integral no solamente es lo que te establece el Código Penal local o federal, sino que también se debe de tomar en cuenta las erogaciones que ha hecho la víctima para poder afrontar ese proceso con la finalidad de obtener lo que se denomina justicia, ¿no? Entonces, una reparación integral lo vamos a entender como todos esos gastos que buscan tener que buscan y que se erogan en el propio proceso, ¿vale? Entonces, como objeto de la investigación que va a estar a cargo del Ministerio Público, tendremos estos 4 puntos que van a surgir dentro del proceso penal. Ahora, el Ministerio Público, otra cosa que cambia es esta famosa autoridad respecto del dar fe, ¿sí? Anteriormente, el Ministerio Público era una institución que podía dar fe de los actos que realizaba. ¿Y esto qué significaba? Que el hecho de otorgar fe a los actos procesales que él mismo realizaba implicaba como una verdad ciega ante la demás autoridad. Entonces, todo lo que él recababa en la investigación era cierto, no tenía una forma de poder desvincular o desmentir esa situación. Entonces, el Ministerio Público lo que hacía era muchas veces atender a ciertos intereses de las partes y es por ello que se generaba cierta impunidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no tenía una forma en que se le pudiese debatir la veracidad de los actos que realizaba. Hoy en día se le quita la fe al Ministerio Público con la reforma del 2008 y hoy en día tenemos una transición respecto de lo que recolecta el Ministerio Público. Y el Ministerio Público a nivel de fase de investigación inicial, fase de investigación complementaria, lo que realiza son
datos de prueba, ¿sí? Y eso o esa diferencia la vamos a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos establece la creación de 3 estándares de prueba, ¿sí? ¿Cuáles son? El dato de prueba, el medio de prueba y la prueba. Obviamente todo esto atiende a las fases en las que vamos a estar encaminados, pero de manera muy sencilla podemos encontrar la definición en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué vamos a entender por dato de prueba, por medio de prueba y por prueba? Lo dice el artículo 261. Lo pueden leer, sí, pero quiero nada más hacer mención de ello para que quede de manera más práctica. El dato de prueba en el proceso penal son todos los documentos que el Ministerio Público recaba. El Código Nacional te dice que el dato de prueba es una referencia del indicio. Lo hace un poquito más complicado a la lectura, pero en lo que quiere decir es que el dato de prueba es la referencia en donde podemos encontrar algo. Entonces, todos los documentos que existan en una investigación son datos de prueba, todos. Entonces, el mayor dato de prueba que vamos a tener es la carpeta de investigación, que es el expediente en donde se recaban todos esos datos de prueba. ¿Qué son los medios de prueba? Son aquellos que nos van a hacer entender cómo es que sucedieron los hechos, la referencia que nos dan. ¿Y quiénes nos dan esa referencia? ¿Quiénes nos dan esa forma de comisión? Los testigos. Entonces, en la práctica, los medios de prueba son los testigos. Son las personas que te transmiten su conocimiento del hecho delictivo que se está investigando. Peritos, testigos, víctimas, etc. ¿Y qué son las pruebas? Creo que es lo lógico. La prueba es aquella que se perfecciona en el juicio oral, es decir, la que se desahoga ante un tribunal de enjuiciamiento. Y en ese momento el dato de prueba y el medio de prueba que se desahogue se convierte en prueba. ¿Y por qué se denomina que se convierte en prueba? Porque el juez de enjuiciamiento, el juez de juicio oral, tendrá la oportunidad de valorar esa prueba, ¿sí? Entonces, ese es el camino o la evolución de la prueba. Empieza en un dato de prueba, se convierte en un medio de prueba, posiblemente cuando va el testigo y dice, sí, efectivamente, yo vi cómo le disparó a esa persona, y tenemos como prueba al momento de desahogarse, al momento de que esa persona acuda al juzgado, se suba al escritorio de testigos y entonces sea interrogado y contrainterrogado por ambas partes. En ese momento se convierte en prueba derivado del desahogo ante una autoridad jurisdiccional. Entonces, esto va cambiando y esto tuvo como finalidad buscar una credibilidad mayor de la investigación. Porque reitero, anteriormente el Ministerio Público hacía y deshacía y nadie le decía nada. Pero hoy en día el Ministerio Público puede recabar los datos, sí, pero para eso existen las audiencias respectivas en donde van a valorar si efectivamente es o no correcto lo que está diciendo o la investigación que condujo el Ministerio Público a través de, por ejemplo, en el juicio oral, en donde se determina la veracidad de efectivamente lo que están estableciendo, ¿vale? Correa Salgado. Entonces, esto de dato, medio y prueba es una evolución. O sea, una misma prueba tiene que pasar las tres. Sí, es una evolución. ¿Por qué? Porque primero tienes el registro en donde asientas lo que es el indicio, vaya, el propio código lo establece, el indicio. Posteriormente ya tienes a la persona física, de manera física, que es el medio por el cual te transmite ese conocimiento que está establecido en un papel, y después ya tienes una prueba en donde se desahoga. La prueba es el medio de prueba perfeccionado, ¿sí? La prueba es cuando ya se desahoga en juicio
ya se denomina prueba. ¿Por qué? Porque el juez o la juez puede y está en capacidad de valorar el contenido de ese indicio, y al momento de valorarlo se convierte en prueba y evidentemente debe de cumplir con ciertos requisitos, que debe ser idóneo, que debe ser legal, que debe ser pertinente, entre otras cosas, ¿sí? Pero sí, efectivamente es una evolución, si así lo queremos ver, en donde medio de prueba es, su propio nombre lo dice, creo, me parece que al decir medio de prueba te está estableciendo que es la persona o vaya, el medio que te traduce la información de ese indicio, ¿no? Avi Peña. Hola, mi pregunta es más como de lo mencionado. Ujú. O sea, es que no entendía a qué se refería cuando el MP otorgaba fe. O sea, Ajá. ¿cómo? Ok. Hablaba sobre la diferencia entre el Ministerio Público, la figura del Ministerio Público en el anterior sistema a este nuevo sistema. En el anterior sistema, el Ministerio Público estaba investido de fe. Era una autoridad que daba fe, como los corredores públicos, como aquellos que tienen el hecho de que sus actos sean ciertos simplemente porque ellos certifican esos actos. Anteriormente el Ministerio Público tenía esa fe. Entonces, si ustedes revisan y si ustedes tienen la oportunidad de ver alguna averiguación previa, que era el expediente del sistema tradicional, en eso se van a dar cuenta que el Ministerio Público siempre terminaba todas sus acciones con damos fe. Damos fe, damos fe. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público podía otorgar fe. Y entonces, lo que el Ministerio Público daba fe, se entendía que era cierto y nadie podía decir que eso no había sucedido. Entonces, imagínense el riesgo que se generaba en las investigaciones anteriores, donde el Ministerio Público posiblemente decía, ah, pues fulanito de tal se presentó ante el Ministerio Público y, no sé, dijo haber participado en el hecho ilícito. Damos fe. Y entonces eso llegaba al juzgado y el juzgado valoraba y decía, pues efectivamente, si el Ministerio Público está dando fe, es cierto. No hay lugar a dudas de que no sea así. ¿Por qué? Porque está dando fe. Y entonces es donde viene como la crítica de que el sistema tradicional buscaba sentencias prematuras al momento de consignar los expedientes. Hoy en día el Ministerio Público no tiene esa facultad de otorgar fe. ¿Por qué? Porque son simples actos de investigación de manera aislada que se van a verificar al momento del juicio oral, ¿sí? Pero hoy en día ya cambió esa percepción del Ministerio Público, que anteriormente tenía esta investidura y hoy en día se la quitaron, derivado de que efectivamente se tienen que perfeccionar todos los actos de investigación que él realice en el juicio. Y ojo, el Ministerio Público podrá investigar e investigará todo lo que él quiera, pero no necesariamente todas esas investigaciones llegarán a juicio. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos las etapas de la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Y la etapa intermedia, como su nombre lo dice, véanlo como un filtro de todos los actos de investigación que se van a realizar. ¿Por qué? Porque en la etapa intermedia se debe de valorar qué datos y qué medios de prueba son idóneos, pertinentes, legales sobre todo, que van a ser valorados en el juicio oral, ¿vale? Si tienen alguna duda o si me voy muy rápido, díganme porque entiendo yo que están en tercer semestre, me parece. No sé si estoy en lo correcto. Entonces igual y me estoy apresurando muchísimo con algunos temas, pero vaya, creo que no podemos, o sea, creo yo que no puedo hablar del Ministerio Público sin abordar todos los campos en los cuales tiene inferencia el Ministerio Público, que al final es la pieza fundamental de la investigación de los hechos delictivos. Entonces el Ministerio Público va a tener un sinfín de actividades, un sinfín de obligaciones que van viendo o que se van traduciendo en este aspecto. Bien, entonces el Ministerio Público partimos de la idea de que ya no es una autoridad autónoma, ya no es una autoridad arbitraria en la cual tiene, como le decía Ferdinand Lassalle, contrapesos que lo van a frenar
en la investigación. ¿Por qué? Porque ahora ya está sujeto a el asesor jurídico, que es el representante de la víctima, al defensor, que es el representante del imputado, y al juez de control. Entonces, el Ministerio Público ya no puede generar ciertos actos arbitrarios porque está sujeto a a otras partes que deben de tener la tarea de poder frenar su investigación. Anteriormente no era así. ¿Por qué? Porque anteriormente no existía un asesor jurídico, anteriormente el defensor tenía participación una vez que se consignaba el expediente, que es la averiguación previa. Anteriormente no existía un juez de control que estuviera revisando lo que el Ministerio Público realiza, ¿no? Entonces, hoy en día ya tenemos una probabilidad mayor de que el Ministerio Público no genere este tipo de acciones. Entonces, de hecho, esto se genera mucho debate. ¿Por qué? Porque decían, bueno, y es que, ¿cuál es la finalidad de que esto surja si al final la corrupción sigue imperando en las investigaciones, etcétera? Yo difiero y diferiré de ese concepto. ¿Por qué? Porque posiblemente las partes puedan llegar a generar ciertos actos de corrupción con el Ministerio Público, pero el Ministerio Público ya no es el único que decide de la investigación. Entonces, ya son escalas un poco mayores que se crean por el sistema penal acusatorio, en donde ya las decisiones no dependen del Ministerio Público. Posiblemente se pueda generar un cierto acto de corrupción con el Ministerio Público, pero para eso tenemos el juez de control. Y muy complicado, es muy difícil que la corrupción llegue a este nivel, y por lo tanto las personas que integran el proceso penal tienen esta facilidad o esta oportunidad de poder buscar pues que no se genere la corrupción, ¿no? Y evidentemente buscar ciertos equilibrios dentro de la investigación. Bien. Entonces, Ministerio Público tiene esta evolución, tiene este impacto en la investigación, y posteriormente vamos a encontrar que se generan diversas obligaciones al Ministerio Público que no tenía anteriormente. Una de ellas es el acceso que tiene el imputado dentro de la investigación. Y esto es un tema que en lo personal se me hace sumamente interesante respecto de en qué momento puede tener el imputado acceso a una investigación. El Ministerio Público anteriormente lo que hacía era una investigación oscura o en secrecía. ¿Por qué se le denominaba así? Porque el Ministerio Público no tenía ni la obligación ni el deber de llamar a la persona investigada dentro de un hecho ilícito. Supongamos y pongamos un ejemplo para que sea un poco más palpable lo que les estoy diciendo. Supongamos que Valeria denuncia a Vicente por el delito de robo, ¿no? Le dice a Valeria, bueno, pues es que yo estaba en mi salón de clase cuando se podía acudir a la facultad, y pues dejé mi celular, regresé, ya no estaba, la única persona que estaba ahí era Vicente, ¿no? Y entonces va y denuncia en el anterior sistema, ¿no? Y lo que hacía el Ministerio Público, recibía su denuncia, en este caso su querella, ¿no? Y realizaba su averiguación previa, realizaba diligencias, llamaba testigos, y entonces el Ministerio Público ya recababa su expediente y tenía ya todo en donde efectivamente se determinaba que Vicente había participado en el hecho ilícito. ¿Cómo fue? Ya tenía peritaje del teléfono, la factura del teléfono, la entrevista tal vez de Abby, donde dice, sí, yo vi que Vicente se lo robó, etcétera, ¿no? Y entonces el Ministerio Público va y consigna ante el juez ante el juez penal, y el juez penal dice, pues efectivamente, no me queda duda. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público dio fe de todo esto. Entonces, vamos y libramos orden de aprehensión en contra de Vicente. Vicente llega, lo detienen, lo presentan ante el juzgado en rejilla de prácticas, y ahí le dicen, ¿sabes qué? Aquí tienes este problema, vámonos para adentro, ¿no? Y entonces esto, ¿qué hace ver o qué nos hace entender? Que el imputado tenía participación en la investigación hasta que era detenido, ¿sí? Hasta una orden de aprehensión. Esto es, hasta que el Ministerio Público agotó su investigación, que pudo durar
2 meses, 3 meses, un año, y Vicente no sabía, Vicente andaba feliz de la vida, diciendo, pues yo no tengo ninguna investigación. Entonces, ¿esto qué generaba? El Ministerio Público generaba investigaciones al apego o al amparo de la oscuridad, si así lo quieren decir, y de la ilegalidad. ¿Por qué? Porque igual y Valeria dice, no, pues es que igual y no me lo robó él, pero pues no te preocupes, MP, aquí está, y di que se hicieron investigaciones, di que le diste, lo citaste y no se presentó, y al final, pues tú, Ministerio Público, tienes fe, ¿no? Entonces, pues te van a creer. Entonces se daba mucho a este tipo de acciones. Hoy en día eso cambia. ¿Por qué? Porque el artículo, si no mal recuerdo, el 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, te establece cuáles son los momentos en los cuales el imputado puede tener acceso en una investigación en este nuevo sistema. ¿Y cuáles son? Principalmente, si no mal recuerdo, son 3. El primero, que es el más grave, cuando se detiene una persona, ¿sí? Cuando el Ministerio Público detiene a una persona, bueno, no él, a través de eso los policías, lo detiene en ese momento, el imputado debe de tener acceso a la carpeta de investigación. El segundo, cuando el Ministerio Público lo cita, ¿sí? Cuando dice, bueno, pues yo quiero que vengas a rendir tu declaración, en ese momento tiene acceso a la carpeta de investigación. En el cuarto momento, evidentemente en una ejecución de una orden de aprehensión, en tercer, perdón, y en el cuarto, cuando se genera un acto de molestia. ¿Cuál es un acto de molestia? Pues aquel que violenta de manera provisional la esfera jurídica de las personas. Por ejemplo, una citación con uso de la fuerza pública, ¿no? Ahí es donde se genera un acto de molestia, entre otros. Entonces, hoy en día el Ministerio Público tiene esas obligaciones de darle acceso al imputado durante la tramitación o integración de la carpeta de investigación. Ahora, hoy en día yo les pregunto qué sucedería, y esto es para que vayan como viendo cuál es la intención de todo esto. ¿Qué sucedería si ustedes, imagínense, no sé quiénes de ustedes se vaya a dedicar al litigio, a quienes les llame la atención, o simplemente a quienes como que ahí les mueva más o menos el tema de estar en el litigio? Pero imagínense el siguiente escenario. Ustedes, abogadas y abogados, están en su despacho como un día normal, ¿no? Y entonces llega su cliente y les dice, licenciada, ¿qué cree? Pues el día de hoy salí en medios nacionales donde me dicen que me están investigando. Me dicen que traigo una investigación por lavado de dinero, que casi no se da este tipo de delitos últimamente. Entonces le dice, ¿sé qué? ¿Qué me están diciendo? Que traigo una investigación en la FGR, en la Fiscalía General de la República. ¿Qué harían ustedes? Dirían, bueno, pues mucho gusto. Hasta que lo cite el Ministerio Público va a tener acceso a la carpeta de investigación. ¿Qué harían? ¿Irían con el juez de control? ¿Irían a un juicio de amparo? ¿Irían con el fiscal a decirle, oye, fiscal, ya me di cuenta que salió en medios de comunicación que estás investigando a fulanito de tal, dame acceso a la investigación? ¿Qué harían? Entonces, son las dudas. Por ahí vi una mano arrepentida. Correa. No sabía si era pregunta o si era pregunta retórica. Sí, adelante, si quieres contestar. Adelante, igual y sacamos aquí ideas novedosas. No, pues iba a decir que con un derecho de petición al fiscal. Ok, un derecho de petición. Efectivamente. Y fíjate, Correa, y tal vez me estoy entrando al mismo debate que siempre entro en las clases, tal vez por mi afán de los derechos humanos, pero a nivel internacional hay muchos precedentes por parte de la Corte Interamericana que te dice que el derecho de defensa inicia desde el momento mismo en que te señalan como posible partícipe de un hecho ilícito. Es decir, desde el momento en que presentan la denuncia, tú tienes el derecho de defensa y por lo tanto tienes el derecho de estar presente en la investigación desde ese momento, de manera internacional. Ahora, el argumento es el siguiente. Si la Corte Interamericana ya lo ha establecido que es un derecho de defensa y nuestro artículo primero nos dice
que debemos de atender y salvaguardar los derechos humanos a través del principio pro persona, en donde debemos de atender y proteger lo que dicen los tratados internacionales, entonces creo yo que el Ministerio Público, desde el momento en que tiene una investigación en contra de Vicente, le tiene que citar, o por lo menos si Vicente va y se presenta, le tiene que dar acceso. ¿Por qué? Porque es un derecho de defensa que se debe de proteger, y los derechos, ustedes lo saben, los derechos humanos deben de estar por encima de los fundamentales, ¿sí? Que recuerdan que los derechos fundamentales son los que están establecidos en la Constitución, y los derechos humanos es la complejidad de todos los tratados internacionales y el famoso bloque de constitucionalidad. Entonces, bajo esa premisa, me parece a mí que se debiese dar acceso al imputado en una investigación en esa primera etapa, ¿no? Y eso es lo que se busca, y eso es lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales busca, cambiar esta idea de generar investigaciones en secrecía, o generar investigaciones al amparo del arbitrio del Ministerio Público, para que el imputado tenga acceso total a la investigación en el momento desde que se generan actos de investigación. ¿Y cuál será la diferencia? Y ustedes me dirán, bueno, Adrián, ¿y cuál es la trascendencia de eso? La trascendencia de eso es enfrentar un proceso penal para evitar ser detenido desde el momento en que se inicia la investigación. No es lo mismo defenderte cuando estás detenido a en el momento en que apenas inicia la investigación. ¿Por qué? Porque puedes generar actos de investigación en defensa de tu representado para evitar llegar a una detención de esa magnitud, ¿no? Entonces, creo yo, me parece importante saber que la diferencia y el gran desarrollo que se da respecto de este tipo de investigaciones, pues es precisamente evitar ser detenido ya en el momento de una judicialización. Que ojo, la famosa judicialización de la carpeta de investigación no es una figura procesal que esté contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una palabra que a alguien se le ocurrió y pues todos como borreguitos empezamos a reproducir, porque nadie sabe hasta la fecha del por qué se le llama judicialización, ¿no? Muchos dicen, bueno, judicializar, ¿por qué? Porque le pones en conocimiento la carpeta de investigación de una autoridad judicial, entonces estás judicializando, pero pues esa palabra no existe ni en el Código Nacional. Entonces, esta evolución del sistema penal pues trae muchas ideas que posiblemente no estén todavía dentro del proceso, ¿vale? Entonces, decíamos, cambia este aspecto respecto de la obligación que tiene el Ministerio Público para poder recibir al imputado dentro de la investigación. ¿Cuál es otro aspecto que cambia? El Ministerio Público debió cambiar y debe cambiar respecto de la participación de la víctima y del asesor jurídico. Hoy en día el Ministerio Público tiene la obligación de la obligación de permitir a la víctima realizar actos de investigación, generar propuestas de actos de investigación y que el Ministerio Público auxilie a la víctima en realizar esos actos de investigación. Y tal vez hoy en día a ustedes les puede parecer lógico y dicen, pues es que así debe de ser. Pero en el anterior sistema no era así. En el anterior sistema el Ministerio Público hacía lo que él quería. Y la víctima llegaba y le decía, oye, es que yo quiero esto. Y el Ministerio Público le decía, no. Y no había absolutamente ninguna forma de poder impugnar esas determinaciones. Hoy en día, con la creación de la figura jurídica de asesor jurídico, que es el representante de las víctimas, entonces es que se genera la posibilidad de generar esta participación activa de la víctima en el proceso penal a través de su representante, que es un asesor jurídico. Y esta idea surge, ¿por qué? Porque decían, ¿por qué el imputado tiene un abogado y la víctima no tiene un abogado? Si la víctima no es experta ni perita en derecho. Y no debemos dejar de pensar que el Ministerio Público no es el representante de la víctima. El Ministerio Público es el representante de la sociedad.
no representa a la víctima, representa a la sociedad, y la sociedad, ¿qué es lo que quiere? Que se investiguen delitos, nada más. Pero la víctima, pues, tiene un interés. Entonces, he ahí donde se crea esta figura procesal del asesor jurídico para buscar un equilibrio procesal, en donde tanto víctima como imputado tengan abogadas y abogados que representen sus intereses y que busquen, obviamente, encontrar o obtener lo que se denomina justicia conforme sus pretensiones, ¿no? Entonces el asesor jurídico será el representante de la víctima, que tendrá como finalidad representar los intereses de la misma. En ese sentido, el Ministerio Público tiene como obligación darle el acceso, coadyuvar con el asesor jurídico para poder llevar a cabo los actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos, ¿va? Por otra parte, el Ministerio Público también tiene la obligación de llevar a cabo actos de investigación en auxilio de la policía ministerial y en auxilio de los peritos, que es evidente que los peritos es un sinfín de conocimientos en peritajes de criminalística, peritajes de balística, peritajes de química, etcétera. El Ministerio Público tiene la apertura total de poder generar y de poder buscar el esclarecimiento de los hechos en ayuda de este tipo de peritajes y obviamente de los policías ministeriales, que los policías ministeriales serán los encargados de llevar a cabo la investigación de los hechos. Son aquellos que se constituyen al lugar de los hechos, son aquellos que entrevistan a las personas, son aquellos que acuden a recolectar videos, cámara de videos, etcétera, ¿no? Entonces el Ministerio Público tiene esta finalidad. Bien. Por cuanto hace a las obligaciones del Ministerio Público, obviamente podemos destacar que está obligado a recibir denuncias y querellas, que me parece tienen claro cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Sí es así? Denuncia y querella, ¿sí? Bien. A ver, José Antonio, ¿cuál es la diferencia entre denuncia y querella? La denuncia es contra delitos graves y la querella de menores. A ver, Daniela Palau, no sé si estés por ahí. Sí, sí estoy, pero no lo recuerdo. No recuerdo. A ver, Reyes Bernacho, Ana Karen. Me parece que la diferencia es que la denuncia puede ser promovida por cualquier ciudadano que sea testigo de algún hecho que pudiera configurar algún delito, y la querella es aquella que se promueve por un delito que se cometió, pero atacando o por lo menos vulnerando a una persona en específico. Ok, ibas bien. Me gustó la primera parte, pero la segunda te falta todavía ahí así como un poquito más de tecnicismo que yo sé que ustedes tienen ese conocimiento de un poquito más técnico, no tan general. A ver, quiero ver si Vicente tiene el segundo concepto de querella. Sí. Bueno, maestro, aunado a lo que comentó mi compañera, la querella es un mecanismo para iniciar un procedimiento penal por la supuesta comisión de un delito. Es cuando, en este caso, tú eres la víctima. Hay delitos que se persiguen por querella, que es la violación, un ejemplo de ellos. Y básicamente la denuncia es cuando una persona no es la víctima, en este caso, a diferencia de la querella, pero informa la comisión de un delito que se persigue por oficio. Ok, también. Falta un elemento que es así, el que define la querella como tal. Jackie, a ver. Creo que ese elemento es que solamente la persona que es afectada, por ejemplo, violación entre cónyuges, solamente la mujer puede hacer esta, bueno, en el caso de la violación a la mujer, ¿no? Poniendo el ejemplo. Puede haber violación al hombre, ¿eh? O sea. Claro, claro, pero se me vino a la mente, ¿no? Okay.
Bueno, en el caso de que la mujer sea la que sufre la violación, solamente ella y nadie más que ella tiene la posibilidad de ir a denunciar. No puede hacerlo otra persona, así esté el presidente presente en la violación. Solamente ella puede y tiene que denunciar. Ok, bien. A ver, todos estuvieron bien. Todas y todos estuvieron bien, sí. Pero, digo, tal vez peco un poco de, de la famosa frase que dicen, es que los abogados son muy técnicos y buscan mucha rimbombancia en lo que dicen. Creo que no es así. Creo que todo tiene un porqué y las palabras creo que también tienen un porqué en el ámbito jurídico. Entonces me gustaría que en un futuro dijeran que la querella es aquella noticia criminal que se presenta o que puede ser presentada solamente por el titular del bien jurídico lesionado. Es exactamente lo que ustedes dijeron, sí, pero creo que es una definición un poco más concreta y directa, que es la diferencia de lo demás. Solamente en la querella el titular del bien jurídico lesionado puede presentar la noticia criminal. La denuncia y la querella son noticias criminales. Recuerden que la denuncia y la querella son el poner en conocimiento de la autoridad de hechos delictivos. La diferencia ahí, como lo decía también Ana Karen y Vicente, dice, bueno, pues es que la denuncia la puede presentar a cualquiera, no necesariamente la víctima. Efectivamente, ¿no? La puede presentar cualquiera, cualquier ciudadana, ciudadano que tiene el deber de denunciar conforme al 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que busque que se inicien las investigaciones. Pero la querella, la diferencia es que el bien jurídico tutelado pertenece a la persona que se le lesionó. Y de ahí la diferencia entre víctima o ofendido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre víctima o ofendido? El ofendido sería en el caso de la querella y la víctima sería en el caso de la denuncia. No. Les pongo un ejemplo muy sencillo que seguramente ya lo han escuchado y lo seguirán escuchando porque es como el ejemplo que ponen en la Facultad de Derecho comúnmente. A ver, Saucillo Morán. Por ejemplo, es que no sabría cómo definirlo, pero tengo un ejemplo. En un homicidio, la víctima sería la persona que muere y el ofendido sería la familia de la víctima. Exactamente, Jonathan. Más claro, creo que no queda. La víctima es la que resiente directamente la conducta delictiva. El ofendido es la que se le lesiona el bien jurídico de manera indirecta. Un ejemplo mayor, por ejemplo, en el homicidio, que es lo que acaba de decir Jonathan, ¿por qué razón a la familia se le considera ofendida? Porque se le lesiona, por ejemplo, en caso de dependientes económicos, se le lesionan bienes jurídicos a esas personas y por lo tanto se generan o se constituyen como ofendidos. Otro ejemplo, que es el que les decía, que siempre lo manejan, es un repartidor de Steren en su camioneta con la camioneta de Steren, productos de Steren, y entonces ahí va muy feliz a trabajar y en un alto lo detienen a punta de pistola, lo bajan, dan un cachazo, ahí lo dejan tirado y se llevan la camioneta. En ese supuesto del delito de robo, ¿quién es víctima y quién es ofendido? Víctima es la persona que va manejando, Pelito Pérez, que va manejando en su día a día, que fue despojado de la unidad. Y ofendido es Steren, la persona moral, derivado de qué? De que el producto y la camioneta pertenecen a Grupo Steren. Por lo tanto, no podemos decir que la persona moral fue despojada directamente, sino que fue indirecta, derivado de la conducta que resintió la víctima. Entonces, víctima resiente directamente, ofendido resiente indirectamente, ¿vale? Y así lo vamos a diferenciar, ¿va? ¿Sí, Ana Karen? Te veo con cara de como que no. Va. Bien, entonces, Oscar, adelante. Buenos días. Perdón, yo tengo una duda. Adelante. Como comentan en el ejemplo de Steren, el chofer, el que fue agredido,
¿Qué es lo que podría denunciar? ¿Simplemente las agresiones hacia su persona o también el robo de la mercancía, aunque no fuera de él? Lo que hace es denunciar el despojo de la unidad, ¿sí? Tal vez los golpes de los cuales sucede y si le roba algo, nada más. Pero quien se querella por el robo como tal es el apoderado legal de Steren. Por eso siempre le llaman a los apoderados llegan y dicen, ah, sí, pues yo soy apoderado legal de Steren, entonces la camioneta, aquí te entrego la factura, la cual es propiedad de Steren, y te entrego las facturas de toda la mercancía que venía adentro. Entonces, el delito de robo, pues sí, es por los dos, pero ahí es donde se va a diferenciar entre qué le corresponde a cada quien. Le corresponde el delito de robo, sí, a la víctima. ¿Por qué? Porque sí, fue despojada de, pero quien es ofendido, pues obviamente es la persona moral estéril, ¿vale? Entonces, creo que es un ejemplo que siempre se va a dar. Seguramente más adelante lo van a escuchar, lo van a tener cuando tengan juicio oral en materia penal, delitos en particular. No sé si llevan delitos en particular, pero es un claro ejemplo de cómo vamos a diferenciar ofendido y víctima, ¿va? Entonces, el Ministerio Público va a tener diversas obligaciones, va a tener diversas, pues sí, obligaciones que vamos a encontrar en el artículo, no sé si me ayudan a buscar lo que es por el 113, si no mal recuerdo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de cuáles son las obligaciones del Ministerio Público dentro del sistema penal. Creo que es el 109 es de las víctimas, el 113 es del imputado, 117, no, ¿qué? 27. 127, competencia del Ministerio Público, 131. Gracias, André. Artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a hablar sobre las obligaciones del Ministerio Público, que en general, obviamente no se las voy a leer todas, pero voy a destacar algunas importantes. La primera, que era la que hablábamos, que es recibir las denuncias o querellas que se le presenten por escrito, de forma oral, para poder llevar a cabo las investigaciones. Ejercer la conducción y el mando de las investigaciones de los delitos, iniciar las investigaciones correspondientes en apego del respeto de los derechos de las personas, ordenar a la policía y a sus auxiliares, como son peritos en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, ¿no? Instruir a la policía, requerir informes, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación, que era lo que les decía. Hay actos de investigación que requieren o no de autorización judicial. Y eso depende, obviamente, del derecho que se encuentre vinculado a ese acto de investigación. Principalmente son derechos de privacidad. Por ejemplo, si nosotros queremos decir, es que, ¿sabes qué? Voy a denunciar a Karen porque me defraudó por 10 millones de pesos, me dijo que me iba a hacer un negociazo y yo le deposité 10 millones de pesos. Entonces, para demostrar que nosotros depositamos 10 millones de pesos, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que nos remita los estados de cuenta de Karen, pero eso tiene que ser una vez que se agote el acto de investigación ante un juez de control. ¿Por qué? Porque eso tiene como alteración la privacidad de las personas. Y entonces debe de pasar forzosamente por un juez de control en donde él autorice la intervención a la Comisión Nacional de Bancaria de Valores para que remita esos estados de cuenta. Santiago. Sí, maestro, es una pregunta. En el caso, por ejemplo, en el caso de un delito de robo en la vía pública, el solicitar el acceso a las cámaras del C5 también sería por medio de una orden judicial. O sea, No, ¿por qué? Porque no estás interviniendo en la vida privada, en la esfera privada de una persona, sino que las cámaras entienden que justo esa es su finalidad, poder vigilar y poder prevenir los delitos. Entonces, cuando tú pides cámaras al C5, al C2, tú lo puedes solicitar a través del Ministerio Público, el Ministerio Público lo solicita, la policía va, recaba y entrega. De eso no hay problema. Pero, por ejemplo, si tú quieres, no sé, intervenir comunicaciones,
ahí sí necesitas una autorización del órgano jurisdiccional. Y para que no te quede duda de cuáles son los actos de autorización judicial, vienen en el artículo, a ver, espérame, como por el 2 y algo, por el 200 y algo. Aquí está, ay no, es en el Ministerio Público, entrevista con otras personas, ¿no? Ahí está. En el 251 vas a encontrar, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, vas a encontrar actuaciones que no requieren autorización judicial, y en el 252 vas a encontrar actos de investigación que requieren autorización judicial. Y ahí las tienes, ahí vas a poder determinar cuáles sí, cuáles no, ¿no? Y obviamente esas van a ir ahondados por ejemplo, a la petición de Comisión Nacional Bancaria de Valores, que eso está regulado en la Ley de Instituciones de Crédito, ¿no? Entonces, vas a encontrar por ahí. Gracias, maestro. No, ¿de qué? Entonces, prácticamente la figura del Ministerio Público tiene estas facultades, tiene estas obligaciones, ha cambiado con el paso del 2008 con la reforma, evidentemente. Hoy en día el Ministerio Público tiene ciertas obligaciones de las cuales antes no tenía, y entonces es por ello que me parece, vaya, una clase no es suficiente para poder establecer cuáles las funciones del Ministerio Público, pero sí por lo menos la naturaleza del Ministerio Público. Y la naturaleza es investigar, 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 conforme el 21 constitucional, conforme el 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y a través de todos los auxiliares. ¿Cuál es la finalidad de la investigación? Esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y reparar el daño, ¿vale? Entonces, no les quito más su tiempo, espero que tengan un muy buen día, y pues ya la próxima clase les devuelvo a su profesor, ¿vale? Nos vemos, tengan un buen lunes, tengan un buen lunes, nos vemos. Muchísimas gracias. 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 Buen día. Buen día. Muchas